Muy buenas noches, profesora y compañeros. Espero se encuentren muy bien. Junto con mi compañera Britney Valentina Gómez y quienes habla Juan Manuel Mejía, les presentaremos la investigación no empírica o doctrinal en las ciencias sociales. La investigación doctrinal es un tipo de investigación jurídica basada principalmente en la revisión bibliográfica y el análisis de fuentes formales del derecho. Su propósito no es recolectar datos en campo, sino interpretar, analizar y comprender fenómenos jurídicos desde una perspectiva teórica. Además, estudia las principales fuentes del derecho. En primer lugar, la ley, que corresponde a las normas creadas por el órgano legislativo. También analiza la jurisprudencia, es decir, las decisiones judiciales que interpretan y aplican las normas. Otra fuente es la doctrina, conformado por los estudios y opiniones de expertos en derecho. Finalmente se estudia la costumbre, entendida como prácticas repetidas y aceptadas como norma jurídica. En conjunto, estas fuentes permiten comprender cómo funciona el sistema jurídico y constituyen el objeto central de la investigación doctrinal. En pocas palabras, la investigación doctrinal busca entender el derecho desde sus bases teóricas y sus principales fuentes. ¿Cómo funciona este tipo de investigación? En primer lugar, nos realizamos la pregunta jurídica, que es donde se plantea un interrogante sobre un fenómeno jurídico. Luego pasamos a la búsqueda normativa, que es donde se consultan las fuentes del derecho aplicable, leyes, jurisprudencia, doctrina y costumbre. Ya teniendo las fuentes, pasamos al análisis, que es donde se interpreta y analiza la información jurídica relevante para el problema planteado. Y por último, vamos a la respuesta investigativa, que es donde se construye una respuesta argumentada en base o con base en las fuentes jurídicas. Para este proceso tenemos el siguiente ejemplo que es cómo se han transformado las garantías jurídicas de los niños, niñas y adolescentes en el Estado social de derecho. Ahora, ¿qué define este tipo de investigación? Para eso resaltamos 5 características, las cuales son: desarrollan estudios basados en proposiciones legales. Sus unidades de análisis son fuentes del derecho. Estudia la ley tal como existe sin cuestionar el deber ser de las normas jurídicas. Se concentra en fuentes documentales que provienen de la autoridad. Y por último, privilegia la Constitución, las leyes, los actos administrativos y el procedente jurisprudencial. Este tipo de investigación es un tipo teórico orientado a describir, explicar e interpretar el ordenamiento jurídico a partir de sus fuentes formales. En esta diapositiva se presentan los alcances y resultados de la investigación doctrinal, es decir, para qué sirve dentro del ámbito jurídico. En primer lugar, permite determinar objetivos jurídicos e identificar el contexto legal de una situación específica. También ayuda a encontrar las fuentes adecuadas para investigar, como las leyes, jurisprudencia y doctrina. Además, permite identificar y analizar cuestiones legales, aplicar las disposiciones jurídicas a casos concretos y relacionar los hechos con las normas correspondientes. En otras palabras, la investigación doctrinal facilita interpretar, aplicar y resolver problemas jurídicos a partir de las fuentes del derecho. Sin embargo, también existen críticas y limitaciones. Una de las principales es que puede ser excesivamente teórica, ya que se enfoca principalmente en normas y documentos sin contrastarlos directamente con la realidad social. También se considera una investigación acrítica o conservadora, porque en ocasiones mantiene el sistema jurídico tal como está. Otra limitación es que deja por fuera factores sociales, económicos y políticos, que influyen en diversos problemas jurídicos. Además, no utiliza métodos empíricos ni produce conocimiento causal basado en trabajo de campo o datos reales. Por eso, aunque la investigación doctrinal es muy importante para interpretar el derecho, tiene límites cuando se busca comprender de manera integral la realidad social y jurídica. Por lo tanto, una investigación doctrinal es una herramienta muy útil, pero en muchos casos necesita complementarse con otros métodos de investigación. Ahora vamos con la construcción de un proyecto doctrinal.
Los pasos claves son: primero, problema de investigación. Plantear el interrogante sobre el funcionamiento del sistema jurídico. Justificación. Explicar la importancia social y académica del estudio. Hipótesis interpretativa. Respuesta provisional que el investigador formula a la pregunta de investigación. Metodología. Definir las estrategias y métodos interpretativos a utilizar. Y por último, marco profesional. Presentar y analizar las fuentes jurídicas relevantes para la investigación. Cada paso construye el camino para responder la pregunta de investigación. Vamos con el problema de investigación. ¿Cómo se formula? En primer lugar, debemos ir de lo general a lo particular. De un tema amplio se llega a la pregunta específica. En segundo, debemos identificar el problema, esbozar las razones por las cuales el asunto merece atención. En tercer lugar, explicar su importancia. Indicar cómo se responderá a la pregunta y qué implicaciones tiene. Y por último, tenemos el formular el interrogante, que es plantear claramente la pregunta de investigación. Como ejemplo de pregunta de investigación tenemos: ¿cómo se ha transformado el ordenamiento jurídico en Colombia desde la expedición de la Constitución de 1991 en relación con la regulación del aborto? Ahora bien, en primer lugar, la justificación explica por qué el estudio es importante y cuál es su aporte social y académico, buscando responder preguntas como ¿por qué es relevante investigar este tema? ¿Qué problema jurídico ayuda a resolver? ¿O cómo puedo contribuir a mejorar la interpretación y coherencia del sistema jurídico? Luego encontramos la hipótesis, que corresponde a una respuesta inicial o provisional que el investigador plantea frente a una pregunta de investigación. Esta debe ser clara, concreta y responder directamente al problema planteado, aunque posteriormente podrá confirmarse o modificarse durante el análisis. En cuanto a la metodología, la investigación doctrinal inicia con la selección de fuentes jurídicas relevantes, como lo son las normas, las jurisprudencias y la doctrina. Después se eligen métodos interpretativos adecuados para analizar estas fuentes. Posteriormente se realiza un proceso de análisis e interpretación jurídica, relacionando las normas y decisiones con el problema investigado. Finalmente, todo el proceso debe desarrollarse con claridad y precisión para garantizar resultados comprensibles y bien fundamentados. En conclusión, en la investigación doctrinal, las fuentes del derecho constituyen la base del análisis, mientras que la interpretación jurídica se convierte en la herramienta principal. En otras palabras, no basta con recopilar normas. Lo esencial es interpretarlas y relacionarlas con el problema jurídico estudiado. Y por último vamos con las conclusiones. De conclusiones tenemos: la investigación doctrinal estudia el sistema jurídico desde las normas, ayuda a interpretar y resolver problemas legales, tiene utilidad académica y profesional, presenta limitaciones frente a la realidad social. Investigar el derecho es comprenderlo, aplicarlo y mejorarlo para una sociedad más justa. Muchísimas gracias por su atención.